Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Para quienes no nos conocen, no es la primera vez que están con nosotros. Esto es el canal de Agenda Educativa. Agenda Educativa es un medio de noticias sobre educación. Esta noche nos convoca algo especial. Tenemos a dos personas muy interesadas y trabajadoras por la educación. Uno es Esteban Bullrich, él es senador nacional y además ex ministro de Educación de la Nación, y lo acompaña alguien que ya ha estado con nosotros otra vez, que es Gabriel Sanchezini, que actualmente es director de la Unidad de Evaluación de Equidad y Calidad Educativa del Gobierno de la Ciudad y fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Como ellos se conocen, yo me voy a ir y los voy a dejar solos para que puedan hablar tranquilos. Gracias, Caro. Esteban, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. A vos, gracias a toda la audiencia que se sumó hoy a conversar con Esteban, que obviamente venimos trabajando mucho, hace mucho tiempo con educación, que escribimos un libro juntos hacia ahora, calidad, cuando en América Latina no había todavía un debate sobre calidad educativa. Además se lo pudo llevar adelante después como ministro en la ciudad y el ministro nacional, y que me dio la gran oportunidad de trabajar para él también en el gobierno nacional cuando él fue ministro. Así que para mí es un gran gusto, Esteban, que estés acá con nosotros y que podamos charlar un poco sobre lo que hicimos juntos en estos últimos 4 años en educación. Bueno, la verdad que para mí también, Gabriel, además de la parte profesional, siento además un afecto muy grande por vos y la verdad que es un honor poder estar acá. Obviamente seguí muy de cerca la gestión y leí el libro, que realmente me parece que es un tema interesante y que nos va a permitir recordar lindos momentos de gestión juntos. Totalmente. Y además visitamos muchas veces la provincia de Buenos Aires juntos. Me acuerdo muchísimos viajes que hicimos. Vos estás siempre cerca de las escuelas en cualquier función que tuviste. La visitamos cuando estábamos Johnny Net y vos en Ministerio de Educación Nacional, y lo mismo en la provincia. Visitamos muchas escuelas en la mayoría de los distritos también, así que muchas de las cosas que fuimos haciendo en la provincia las pudiste ver vos visitando el territorio. Sí, y la verdad que viendo algunas de las cosas que por ahí habíamos discutido, que habíamos planteado en el libro inicial, viendo cómo a veces en la implementación jugaban algunas de las cosas que uno desde fuera de la gestión no ve, ¿no? Que vos planteás muy claramente en el libro. La idea de cómo los tiempos te corren distinto, cómo la utilización del tiempo y el ritmo que tenés que dar a la gestión es un factor importantísimo. Me parece que eso que quizás cuando uno escribe desde la teoría, cuando uno escribe con planteos que tienen que ver con ideas que o son propias o de otros países, pero que no se han implementado acá, ese tema del ritmo para mí fue una de las cosas que más me llamó la atención y que me generó a mí por lo menos un cambio de mirada respecto a cómo llevar adelante el cambio y la transformación educativa, ¿no? El nivel de compromiso que tenés que tener con una causa, con una idea, con el planteo y cómo lo llevas adelante, me parece que fue algo que realmente a mí me cambió mucho estando en la gestión respecto a esa mirada teórica que teníamos de inicio. Totalmente, bueno, dedicamos un libro, un capítulo entero a de la urgencia, cómo la urgencia marca el ritmo, y te referís mucho a eso, y nos parecía importante que, bueno, cuando uno hace política educativa y cuando uno piensa en cómo llevar adelante las reformas, como lideraste vos en Nación, hicimos después en provincia, me parece que hay que ponerle espíritu de urgencia, porque si es la hija de uno, la que no termina la secundaria, ¿no? A fin de año, no importa la reforma de la secundaria que uno le plantee desde el gobierno, uno tiene que mirar las necesidades
actuales, sobre todo en nuestro país, como decíamos en ese primer libro también, los desafíos de aprendizaje y de falta de calidad educativa que tenemos todavía en Argentina, yo diría en América Latina, y eso nos tiene que dar un sentido de urgencia, sobre todo, me parece que lo hablamos mucho, en aquellos estudiantes más vulnerables, que tienen menos oportunidades, y que inclusive la pandemia que estamos viviendo probablemente profundice esa inequidad educativa. Entonces me parece que hay que mirar la política educativa con sentido de urgencia y con compromiso. Recuerdo bien ese compromiso que vos lograste que los 24 ministros jurisdiccionales firmaran a comienzo de tu gestión, ¿no? Ese compromiso de Purmamarca, en el cual ponías y orientabas, tratabas de orientar la política educativa del país hacia los aprendizajes y además el compromiso de evaluar esos aprendizajes con las pruebas a aprender, que también hablamos mucho en el libro de eso, que nos fueron de mucha utilidad en la provincia. ¿Cómo íbamos a enfocar esa política educativa en aquellos chicos y chicas que más necesitan si no lo sabíamos? Y gracias a tu impulso de las pruebas a aprender, nos ayudó mucho en la provincia a poder verlo y poder llevar adelante políticas que remediaran y que ayudaran a los que más necesitaban, ¿no? Sí, ahí tocas un tema que lo encaramos ya de la época de Ahora Calidad, ¿no? Que es la información que tenés del sistema. En el libro también, en tu libro también lo tocas mucho, porque planteas un poco la falta de información que había en la provincia. Tuviste que terminar un trabajo que quizás se había comenzado ya con Alejandro, pero que no estaba concluido, con Alejandro Finocchiaro, el ministro que después fue a Nación, que trabajó con nosotros en equipo también en la ciudad, pero decía, el tema de información, la generación de información regularmente, de saber cuáles son esos estudiantes que tienen más desventajas, que están aprendiendo menos, que tienen menos recursos, es clave, ¿no?, para la toma de decisiones. Y me parece que es un tema que a veces se deja de lado, y lo planteabas en el tono de la pandemia y de la cuarentena, y a mí me preocupa un poco estar escuchando la idea de que por ahí no se va a evaluar este año, ¿no? Yo creo que justamente la evaluación en estos momentos es más necesaria que nunca, porque es la que nos permite saber qué cosas funcionan y cuáles no en esta cuarentena, ¿no? Es cierto, y hablamos también mucho de la evidencia, la información. Vos cuando estabas en Ciudad avanzaste en todo lo que tenía que ver con nominalización, con inscripción online también, que ayudaba de alguna manera, ayudaba a las familias a poder hacer la inscripción, pero también a tener más información sobre dónde había que hacer más política educativa, y que después lo continuó Soledad Acuña, la ministra actual en la ciudad, y es algo que nos parecía muy importante en la provincia. Dedicamos también una gran parte del libro y un capítulo entero a que la evidencia tiene que marcar el camino, ¿no? Me parece que en educación muchas veces hablamos de diagnóstico, hacemos muchas elucubraciones de hacia dónde hay que ir, qué hay que hacer, pero a veces no lo hacemos basado en evidencia. Y si esta política educativa muestra que mejora el aprendizaje de matemática, bueno, sigamos adelante. O esta política muestra que no mejora los aprendizajes, bueno, cambiémosla, ratifiquémosla y vayamos a otra política. Me parece que también este debate sería un debate, me parece, más rico en América Latina, en Argentina, si todos hablamos con un poco más de evidencia. Entonces dejamos de lado los prejuicios tal vez más ideológicos y decimos, bueno, esto es lo que está funcionando en la educación en general, y esto es lo que está ayudando a reducir los niveles de pobreza gracias a la educación, y esto es lo que está generando movilidad social. ¿Cómo expandimos estos temas? Vos empezaste este programa, nosotros llegamos adelante en la provincia de reforzar el nivel inicial, ¿no? Está muy probado el desarrollo infantil temprano, la importancia de reforzar el nivel inicial, de que los chicos y chicas comiencen a la mayor temprana edad a educarse, a ir al jardín, y esto es un tema también importantísimo, basado en evidencia. Es evidente que los chicos que terminan el secundario han empezado un jardín, o los que no les fue bien en primaria es porque tal vez se saltearon esa etapa de educación inicial. Es política de esta que creo que la evidencia ayuda mucho, obviamente, a estar cerca de cada estudiante, de cada docente, pero también a poder tomar decisiones más generales gracias a que uno tiene los indicadores, ¿no? Sí, y necesita y demanda de algo que también trabajaste mucho, que creo que es clave, que es el cambio cultural, ¿no? La necesidad de que esto, de trabajar con evidencia, de respaldar tus propuestas, tus ideas, tus proyectos con evidencia científica, con información, sea algo natural en el sistema, y que eso pase a ser la norma y no la excepción, ¿no? Me acuerdo cuando en las primeras reuniones del Consejo Federal, cuando era ministro de la ciudad, que un
que un ministro de una provincia del norte, la recuerdo perfectamente al ministro, pero no vamos vamos a decir el pecado y no el pecador, como decía mi abuela, pero que me decía, a mí no me importa si los chicos aprenden, me importa que estén en la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar ese cambio cultural? Me parece que también es una cosa que vos enfrentaste y que es muy interesante el planteo en el libro. Sí, creo que por eso publicar y por eso generar más investigación y debates, creo que es muy sano, muy positivo, porque hay parte donde se debaten las ideas y creo que tenemos que debatir todavía más, educadamente, de educación, como decíamos siempre en la provincia. Me parece que hay que generar más debate en Argentina. El libro que vos escribiste sobre Es el Maestro va en esa línea también, cómo generamos también debate sobre todo lo que tiene que ver con formación docente, con la importancia de los maestros en la escuela, más todavía ahora, y creo que más la sociedad los está reconociendo. Pero también creo que cuando uno tiene una función pública, ese cambio que vos decías tiene que ver con armar un buen equipo, tiene que ver con la buena comunicación. Por eso, y vos lo hacías siempre, y estábamos tan cerca de las escuelas también, porque cómo generar un cambio si no le cuenta a los docentes, a los auxiliares, a los directivos, a los padres cuál es ese cambio. Hay que hacer un esfuerzo muy importante para estar cerca de la comunidad educativa, para comunicar, para dar información, para interpelarse. Bueno, por ahí esto no está funcionando bien. Hablamos mucho de ese, yo quería armar un equipo y armamos un equipo que tenía mucha capacidad de interpelarse diariamente. Si todos los días uno puede mejorar, hacer las cosas de manera diferente si no funcionaron bien el día anterior. Entonces creo que también los equipos, es algo que vos promovías mucho cuando estábamos en el gabinete en Nación. Digamos, bueno, si esto no funcionó, reconozcámoslo y veamos otra postura, veamos otra. Y a veces uno de estos cargos se encierra en escuchar siempre a la misma gente, y hablamos mucho del libro, que eso no conviene, que hay que interpelarse, que hay que animarse a decir que uno se equivocó, y por eso también hay que animarse a escuchar gente que no piensa de la misma manera, y a escuchar a la comunidad educativa. Es difícil, porque uno va a una escuela, no lo tratan bien, o le dicen, no, esto no funciona, falta lo otro. Por eso justamente porque hay que hacerlo. Me acuerdo una vez que salimos, creo que estábamos en Azul, que salimos de una escuela, vos ya eras senador, y había un grupo de manifestantes que querían reclamar algunas cosas que eran más políticas, otras cosas que eran totalmente ciertas, y nos sentamos ahí. Bueno, de hecho estábamos parados más bien, pero que nos quedamos 40 minutos hablando. Me acuerdo cómo vos lideraste esa conversación, y hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro, y llegamos a varios acuerdos para mejorar cosas que eran necesarias mejorar en esa visita que hicimos, en ese grupo de escuelas. Y eso hablamos mucho del libro, estar cerca de la comunidad educativa, cerca de los docentes y cerca de los padres también, ¿no? De la familia. Sí, a mí me parece, sí, eso también me recuerda lo que hacíamos adentro de la escuela, que es algo que vos lanzaste en la provincia, que fue muy interesante, que tiene que ver con esta cercanía, que era las reuniones con los padres de la escuela, ¿no? Salíamos de esa escuela, habías tenido vos una reunión, yo participé como testigo en la reunión, pero que era esta idea que tuviste y que lanzaste con el equipo de contactarte con toda la comunidad, no solamente docentes y estudiantes, sino incluir a los padres, a las madres, para que pudieran también participar, escucharlos, como decís, escuchar las críticas que puedan tener, y de esa manera también interpelarte vos en la gestión del día a día, ¿no? Sí, lanzamos el programa que decís, gracias por recordarlo, ABC Padres, que hablamos también mucho en el libro. Nos juntamos con casi 80.000 madres y padres en los últimos 2 años, 3 años en la provincia. De hecho, creo que darle una voz a las familias, ayudar a involucrarlos, es clave, pero además nosotros seguimos, lo contamos también en el libro, dándole, uno quiere instrumentos a las familias para que sigan involucrándose. Porque uno se juntaba con la madre o el padre, ¿te acordás? Y hablaban, decían, pedían. Ahora, uno por ahí como padre, como madre, no sabe qué está viendo hoy su hijo, cuál es el diseño curricular que va a haber en los próximos meses, qué temas le van a tomar en los exámenes. Entonces nosotros generamos también, cada 2 semanas le dábamos a las familias un resumen del diseño curricular que iban a ver en primaria, las próximas 2 semanas que iban a ver, o en secundaria, para que la madre y el padre también tuviera información para decir, bueno, me quiero involucrar, ¿cómo lo hago? Bueno, lo hago de esta manera. Entonces acá hay una información sobre qué va a ver tu hijo. Y acá también, en la pandemia creo que también va a cambiar eso, Esteban, y por ahí me gustaría escuchar tu opinión. En la ciudad lo mismo, ahora que estamos trabajando en la ciudad, hicimos el centro de educación de la comunidad educativa conectada, donde esa comunidad tiene un call center que se llama Padres, han llamado más de 100.000 padres y madres en los últimos meses, porque necesitan información, porque necesitan contención, porque necesitan saber temas que tienen que ver con la nutrición o temas que tienen que ver con la educación. Y creo que la pandemia va a ayudar a redefinir o reconsolidar el rol de las familias. Probablemente como
personas más involucradas que antes, porque ahora por la imposición de la cuarentena en todo el mundo, las madres, los padres probablemente hayan aprendido educación de sus hijos más todavía. Y creo que ahí va a haber un rol también interesante. No sé cómo lo ves vos y cómo lo estás mirando en Argentina o en otros lugares. Mira, yo creo que definitivamente cambió para siempre. Más allá de que creo mucho en este concepto que usaba esa idea o dicho, ¿no? Africano que dice que para educar a uno hace falta toda la tribu, ¿no? Creo mucho en esto y en la comunidad, en su momento en la ciudad, cuando enfrentamos el desafío de las tomas de las escuelas secundarias, trabajamos mucho con los padres, ¿no? Que preocupados porque sus hijos no tenían clase, querían ver de qué manera podíamos resolver el problema. Y la verdad que fue un camino que nos llevó a comprometer y fortalecer esa relación. Y como decís, yo creo que la pandemia y en realidad la cuarentena, ¿no? Que es efecto de la pandemia, está cambiando para siempre la forma de relacionarnos y por ende la educación. Creo que la herramienta, la tecnología, llegó para quedarse aún más presente en la educación. Trabajamos mucho, como decías antes, en fortalecer esa mirada, pero ahora esta comunicación que permite que por ahí un docente pueda estar con muchos estudiantes, que el trabajo de tutoría y de seguimiento sea distinto, va a demandar de otra mirada, va a demandar también de otras exigencias, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta tecnología, la Internet y algún dispositivo para comunicarte vía Internet con otro, sea más accesible? Es decir, que esté en manos de todos. Nosotros trabajamos conectando mucho a Internet. Bueno, en la ciudad lanzamos el Plan Sarmiento, que conectó todas las escuelas primarias y también a nivel nacional conectando escuelas. Pero el problema es que en esta cuarentena los chicos no están en la escuela, con lo cual conectar la escuela no resolvió el problema. Así que es un gran desafío, creo que es una de las cosas que tenemos que trabajar. Ahí ya hay algunos debates al respecto, pero me parece que definitivamente, como planteás, eso involucra también a las familias. Y creo que es muy bueno. El rol de la familia en la conformación de la comunidad educativa es clave, es decir, es como un trípode, ¿no? Cuando vos tenés cualquier objeto que se para sobre tres patas, si una no funciona, el objeto se cae. Entonces, cuando vos tenés tres patas, que son los docentes, los estudiantes y la comunidad educativa, los padres, si esta pata no funciona, cualquiera de las tres, pero la de los padres, que yo creo que es la que más tenemos que fortalecer en este momento en la escuela, la escuela misma como institución está en desequilibrio y creo que tenemos que buscar maneras y creo, como decís, que la tecnología es una buena manera de acercarnos a ellos. Sí, sí, totalmente. Y sacás un buen tema. En la provincia, que lo comentamos también en el libro, conectamos 7.000 escuelas a Internet. Había muy poquitas cuando llegamos, siguiendo un poco lo que vos habéis hecho en Ciudad de Buenos Aires y después impulsaste de educar en todo el gobierno nacional. Ahora, lamentablemente, hoy la conectividad tiene que estar donde viven los estudiantes y ojalá esta pandemia de alguna manera y esta tal vez mayor conciencia de la inequidad educativa, ojalá también genere más conciencia de la importancia para los gobiernos, para las organizaciones de la sociedad civil, para los organismos multilaterales, de realmente llevar Internet a toda la población con buen mando de ancha y entender que Internet hoy la conectividad a Internet tiene que ser como agua potable, como la electricidad, es algo estratégico para los países y fundamental para todos los habitantes, especialmente para los más vulnerables. Yo coincido con vos que en su justo medida, combinado con la presencialidad, pero la digitalización, la virtualidad está para quedarse, sobre todo, probablemente en las edades mayores, de secundaria, universidad, que también es interesante, que las universidades en América Latina tampoco estaban muy conectadas a la educación a distancia, ¿no? Había muy pocos programas en la región de educación a distancia, creo que eso también va a cambiar para siempre, pero en su justa medida y entendiendo que hay que volver a la presencialidad y es clave, creo que hay también ahí una forma que los gobiernos tienen que seguir impulsando y generando diálogo y debate e inversión sobre esto, ¿no? Sí, definitivamente. Nada va a reemplazar al maestro, nada va a reemplazar a ese docente enfrente del aula, enfrente de los estudiantes, conteniendo. El contacto emocional es irreemplazable, la necesidad de la formación integral y por ende de un contacto, de una contención emocional, además de todas las otras tareas que tiene el docente, es clave. Pero ahí también tocas un tema que me parece que es relevante y que sé que fue una política
que también llevaron adelante con mucho éxito, que es la educación después de la escuela formal. No solamente la educación terciaria o la formación profesional, sino también la terminalidad del secundario de adultos, que creo que es un tema también muy importante en cuanto al involucramiento que eso genera y la posibilidad que genera de que el padre o la madre, volviendo a la escuela de alguna manera, volviendo al proceso de aprender y de recibir educación, se comprometa con el sistema de otra manera. Cada vez más necesario, cada vez más necesario volver a recapacitarte porque el mundo va avanzando rápidamente y al mismo tiempo cada vez más demandado por parte de la vida y del progreso social, ¿no? Totalmente, ahí hicimos mucho esfuerzo, mucho foco, muy impulsado por María Eugenia también, Vidal, que entendió claramente que nos impulsó a trabajar en toda la educación de adultos y como vos lo hiciste en la ciudad y siempre lo promoviste, era la oportunidad de progreso para una persona de 30, 40 años que no ha terminado su primaria o su secundaria, pero también el enorme impacto que tiene en sus familias. Hay mucha investigación que queda claro que el estudiante que lo estimula en la casa y que puede progresar también durante sus estudios, tiene mucho que ver con la educación de los padres y de las madres. Por eso también en esta pandemia eso se hace más evidente, porque están todos los chicos en su casa estudiando, cuando la madre o el padre no tiene la suficiente educación obligatoria para estimular, para impulsar, también se hace más difícil, digamos, ¿no? Deja más evidente la inequidad que no pasa cuando los chicos van a la escuela, digamos. Yo creo que ahí también hay que trabajar mucho. Por eso, tal vez de educación tenemos que ser más coordinados con el mundo del trabajo y con el mundo que las políticas que tienen que ver con la aliviación de la pobreza. Me parece que muchas veces en educación está como separado, ¿no? El mundo del trabajo y la generación de empleo va por un lado, las políticas de aliviación de pobreza van por el otro. Y la verdad es que tendrían que ser políticas realmente combinadas. Vos hablabas muchas veces de esa escuela comunitaria que pasa en otros países donde combina una cantidad de cosas y me parece que también tenemos que en Argentina no solo entender que la educación es una política de Estado, sino que trabajar para reducir la pobreza y para generar oportunidades y esperanza para todos los ciudadanos, para todos los argentinos, tiene que ver con combinar muchas de estas políticas, ¿no? Definitivamente en esa idea de la educación de por vida, la participación de la tribu es clave, ¿no? Y sentir el apoyo, el acompañamiento para la misma escuela, es decir, sentir que esa relación puede construirse. La verdad que yo ahí, las anécdotas que tengo en la ciudad no fueron del todo exitosas. Me acuerdo cuando lanzamos una propuesta para que la misma YPF, que era una empresa semiestatal, donara una maquinaria a una escuela técnica, el rechazo era de que estábamos privatizando la escuela, ¿no? Y algo parecido cuando quisimos lo implementamos, pero tuvimos un rechazo de algunos padres con el programa de Junior Achievement, que era un programa que educaba a los estudiantes de escuelas secundarias en cómo armar una empresa, lanzar un producto, estudiar un poco sobre todo lo que significa generar un programa y un producto desde la producción hasta la venta, calculando costos, etcétera. El rechazo fue porque estamos promoviendo ideas neoliberales, ¿no? Entonces, a veces tenemos en esa construcción de comunidad la pata política que se mete, que a veces, lamentablemente, creo que en la Argentina además, pero no es solamente en la Argentina, pero en la Argentina además ha sido un impacto muy profundo a veces de traba en la generación de propuestas que realmente generen un acercamiento entre el mundo del progreso, el desarrollo y la escuela en sí y la relación entre ambas, ¿no? Totalmente, y nos quedan unos pocos minutos, Esteban, y una cosa que yo quería destacar, que hablamos mucho en el libro y lo hicimos mucho en la gestión, pero realmente fue algo que trabajando con vos lo ejercité y lo aprendí, que es esta enorme necesidad me parece, y parte de la política educativa, del diálogo, de dialogar con todo, de generar ámbitos para que haya diálogos, en general ámbitos institucionales, formales, informales, para que haya diálogo y generar consensos, que lo hablamos además en un capítulo entero del libro, que es algo que vos hiciste del inicio de tu vida política y lo seguís haciendo. A nosotros nos pareció importante eso, generar diálogo, generar consenso, por supuesto, las convicciones
que uno tiene, porque uno trata de generar un consenso diciendo, bueno, yo quiero ir para allá, tratemos de generar un consenso para ir juntos para allá o ir de un camino intermedio, pero que vayamos juntos y que eso que tenga más impacto. De eso hablamos mucho en el libro, que más vos lo hiciste, yo te acompañé en muchas de esa reunión del Consejo Federal, donde había que generar consensos y había que generar entre las 24 jurisdicciones de un gobierno nuevo que asumió en el 2016. Y creo que esa es la manera de trabajar en educación. Si entendemos que la educación es una política de Estado, que es el lugar donde se genera esperanza y oportunidades, tenemos que dejar todo lo posible lo partidario de lado y trabajar y generar esos consensos, digamos, ¿no? Me parece que eso es también algo que empujamos mucho en la provincia de Buenos Aires, insisto, con las convicciones que uno tiene y los pensamientos y creencias que uno tiene, de cuáles son las políticas que realmente mejoran los aprendizajes y tienen más impacto, pero haciendo siempre una actividad permanente de generar consensos y diálogos con todas las organizaciones que trabajan en el sistema educativo, aunque uno no esté siempre de acuerdo. Y vos fuiste ahí siempre un ejemplo de esto y colaboraste mucho con nosotros, nos ayudaste mucho, tanto cuando estábamos en INET como en el gobierno provincial, digamos, ¿no? Inclusive cuando estábamos negociando o paritarias, otros temas, también estaba involucrado, ayudando, hablando con uno, con otro, y eso fue siempre, no lo quiero dejar de destacar y agradecerte porque siempre fue un camino muy, muy claro hacia donde teníamos que ir cuando hacíamos política educativa, ¿no? La verdad que gracias por las palabras, pero me parece que si fue un ejemplo y si fuiste un gran alumno, digamos, porque hay algo del diálogo que para mí es clave, Gabriel, y que vos hacías mucho, que no es dialogar solamente con el dirigente, en el caso de los docentes, el dirigente sindical o el dirigente representante de una cámara empresaria, sino también con el empresario o el docente o el pyme, hablar con la gente que está en el puesto de trabajo, esas recorridas, me acuerdo que también el contacto con el docente te daban una mirada que muchas veces se perdía en el mismo dirigente sindical. Es decir, que es un representante y no minimiza para nada su representatividad, pero sí te da una mirada distinta, ¿no? El aula tiene una dinámica propia, tiene una problemática propia, que además es evolutiva, con lo cual realmente hace falta ese contacto directo, porque el diálogo es ponerte en el lugar del otro. Eso es el diálogo. El diálogo es comprender con esos ideales que vos decís, con tus ideas, con tus principios claros, entender cuáles son los del otro. Si son distintos, ¿por qué son distintos? Y en esa construcción llevar adelante algún consenso que permita que las políticas nos trasciendan a vos, a mí, a los dirigentes de turno, y que empiecen a hacer política de Estado. Creo que lo planteás para la educación, y yo creo que la educación es más válido que ninguna otra área de la política pública, pero en general en la política el diálogo es una herramienta de construcción fundamental para llevar adelante los acuerdos necesarios para que podamos progresar. Así que gracias por el recuerdo, pero creo que es una pata muy, muy importante de lo que hacemos todos los días. Totalmente, totalmente. Y sé que estás con mucho diálogo porque estás en la sesión, o estuviste sesión y creo que vuelven más tarde a la noche del Senado. Así que gracias por este tiempo para dialogar sobre educación. Yo estoy muy contento de haber podido, con todo el equipo, llevar este libro adelante y poder seguir promoviéndolo y generando debate y educación, lo que no nos cuentan, que es eso de cómo se llevan las reformas adelante. Así que estoy muy agradecido a toda la gente que se sumó hoy. Muchísimas gracias a toda la audiencia, a los que están escuchando. Gracias por haberse sumado, por escuchar. Gracias, Esteban. No sé si querés decir unas palabras finales para ya terminar como habíamos quedado. Y otra vez, gracias por tu tiempo acá y gracias a toda la audiencia por haberse sumado. Y termina vos y ya cerramos el evento. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Gabriel. Sabés que lo reconozco siempre, que sos el que me trajo este apasionante y amado mundo de la educación, allá lejos de ese tiempo, al principio de los 90, y que en estos casi 20 años que vamos a cumplir en un par de años de conocernos y de recorrer juntos y de pensar juntos cómo podemos mejorar la educación, me enseñaste muchísimo y además construimos una amistad. Así que por las dos cosas, por ser un buen maestro y por ser un gran amigo, muchas gracias. Bueno, a vos es mutuo esta amistad y este recorrido junto de trabajo en educación, así que espero que podamos seguir haciéndolo muchos años más y gracias por el tiempo y por comentar el libro y gracias otra vez a toda la audiencia por haberse sumado. Qué bueno que lo leíste.